para presentarla. Y Romina, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad. ¿Qué tal, Alicia? Bueno, ¿cómo estás vos? Gracias por llamar y bueno, un saludo también para toda la audiencia que nos está escuchando. Gracias. ¿Qué es CICS? Contame un poquito, que me quedé ahí. Bueno, el CICS es el Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales, que es el espacio de investigación de Razón y Revolución, y bueno, tiene distintas áreas de investigación. O sea, nosotros somos los que pensamos que si uno quiere transformar la sociedad argentina, lo primero que tiene que hacer es conocerla, y conocerla requiere, digamos, un estudio sistemático, serio, profundo, que nos permita, digamos, una intervención, si vos querés, fundada, y no, digamos, resolverlo vía el consignismo, ¿no? Que en general es uno de los vicios de la izquierda en general. Entonces, digamos, ahí, digamos, en ese espacio, el área que yo desarrollo y bueno, dirijo es la que tiene que ver con investigar educación en Argentina, ¿no? O sea, las problemáticas que atraviesan a nuestro sistema educativo. Así que bueno, sí. La semana pasada, cuando hablábamos con el otro expositor, con Darío Valvidares, él hablaba un poco de que estamos en medio de una reforma que comenzó hace más de 30 años, y uno tal vez podría pensarlo un poquito antes inclusive. Vos sos historiadora de educación argentina también, ¿no? Estás en ese grupo de trabajo. Cuando hablas de reforma, cuando hablan de reforma, ¿de qué están hablando y de qué periodos estamos hablando? Bueno, a ver, lo que me parece importante señalar tiene que ver con efectivamente la jornada y lo que, digamos, lo que vos interrogás, es decir, bueno, pensar cuándo arrancan las reformas educativas o qué expresan las reformas educativas. Digamos, lo primero que me parece que es importante señalar es 30 años, a mi gusto, me parece un poco, digamos, porque en realidad cuando uno empieza a mirar las tendencias actuales en el sistema educativo, que obviamente se van profundizando y tienen, digamos, distintos momentos y distintos niveles de profundidad, en realidad, digamos, estamos pensando un proceso de transformación de larga data en el sistema educativo que arranca, si vos querés, a mediados de la década del 50, cuando muy lentamente se inicia el proceso de descentralización educativa, es decir, de desarmar esa estructura del sistema educativo homogéneo, centralizado, con presencia del Estado Nacional, ¿sí? Que fue la que le permitió, digamos, a un país como la Argentina, al calor de la pujanza de sus relaciones sociales y de producción, digamos, sacar a la población a una población analfabeta, transformarla en una población alfabeta. Eso, digamos, es un proceso que, digamos, lo que ocurre en el sistema educativo está en sintonía con el desarrollo de la sociedad, el despliegue de las relaciones sociales de producción capitalistas, una tendencia relativamente ascendente, digamos, en términos de las condiciones de vida de la población, sí, que se manifestaban en, bueno, salario, nivel de vida, etcétera, y es un proceso que, digamos, a medida que este sistema social se va agotando, sí, ese proceso empieza a revertirse y la educación de alguna manera refleja ese proceso que está por fuera de ella, ¿no? Entonces, yo te decía, avanza lentamente y a partir de los 50, pero lo cierto es que a partir de los 70, digamos, avanza con mucha más fuerza. En los 70 tenemos la descentralización completa de la escuela primaria, ¿sí? Es decir, pasa a ser una competencia de las provincias y arréglense como puedan, y en los 90 ese proceso empieza a alcanzar a la escuela secundaria, proceso que no es solo administrativo, sino que también que es curricular. Y fíjate que cuando uno mira, ¿sí?, este proceso que se profundiza en la década de los 70, en la década de los 90 y muy claramente, digamos, post 2001, lo que uno empieza a observar es que, digamos, este proceso va de la mano de un deterioro de las condiciones de vida de la población, una caída salarial y la consolidación de una población, digamos, estructuralmente desocupada, ¿sí? Podríamos hacer distintas cuentas, pero tenemos cerca de, si uno pensara
la desocupación más abierta, tenemos casi 3 millones de personas desocupadas en nuestro país, por más de que el INDEC nos diga que la desocupación oficial es del 7%, y cuando uno mira los indicadores de la provincia de Misiones, parece que Misiones forma parte de otro país. No te digo Finlandia, pero casi que por ahí anda, ¿no? O sea, la desocupación del orden del 4%, es decir, casi la mitad de la nacional, 6 puntos menos porcentuales de pobreza. Esto es por lo menos lo que dicen los indicadores oficiales, ¿no?, de la provincia, ¿no? Entonces, pero quiero decir, esta realidad estructural de deterioro de las condiciones de vida, de alguna manera se va reflejando en la escuela, y toda esta serie de reformas, lo que se va a discutir, digamos, lo que se viene discutiendo, y vamos a conversar el sábado con las y los docentes de Noverá, es, como vos decías, el régimen académico marco, ¿sí? Lo que hacen es adaptar y adecuar la escuela a esa realidad social, ¿no? Por eso, ¿qué es lo que uno observa? Bueno, si efectivamente... ¿A cuál sería, digamos, te pregunto ahí, a la que nos cuentan o a la que...? Porque ahí me quedé pensando con esto porque la provincia de Misiones tiene muchos años contándonos datos así sueltos, intentando mostrarnos que vivimos en otro lugar, digamos, ¿no? Los y las que vivimos acá, claramente podemos discutir eso. Pero están planificando para ese relato, digamos, ¿no? Para ese relato, en términos de, digamos, lo que va a mostrar el sistema educativo en sus indicadores, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir con esto? Digamos, el régimen académico marco, yo le digo el régimen académico misionero porque los voy designando según provincia, digamos, lo que está discutiendo la provincia hoy, es algo así que aparece en realidad en todo, digamos, todas las provincias están avanzando en reformas en sus regímenes académicos para la escuela secundaria, ¿no? En donde cuando uno mira qué es lo que se busca es mejorar la tasa de graduación y de egreso de la escuela secundaria. Vos pensás que hoy la escuela secundaria es un colador, ¿sí? O sea, en general y en la provincia más agudamente, ¿sí? Cuando uno hace las cuentas, 10 chicos que arrancan la escuela secundaria en todo el país, 6 llegan al último año, y de esos 6 que llegan al último año, el 75% se gradúa. En la provincia, y ahí vamos a los números, ¿sí?, los reales, de cada 10 que arrancan, 4 llegan al último año, y la tasa de graduación es, digamos, del orden del 36%, ¿no? O sea, de esos 4 no egresan todos, ni todas. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo estos procesos de reforma? Bueno, lo que buscan es, por la vía de el vaciamiento curricular, que implica una precarización de las condiciones laborales docentes, porque se ataca la experticia de los docentes, se empieza a decir que, bueno, vivimos en un social conocimiento y que los chicos van a aprender a su ritmo, a su tiempo, o que tienen toda la vida para adquirir ciertos conocimientos, aunque estemos hablando de la lectoescritura, ¿no? Digo, esta idea, este vaciamiento curricular, bueno, en realidad va de la mano de la introducción de mecanismos de promoción automática en la escuela secundaria para precisamente intentar resolver este problema, ¿sí?, que se expresa en los indicadores. Entonces, ¿cuál es el fenómeno que se va a dar? ¿Sí? Por un lado, sí, de impulsarse este régimen académico en la provincia y las otras provincias, lo que uno va a ver es que la escuela, digamos, va a tener una pulsión muy fuerte a lograr, sí, o mejorar su tasa de egreso. Ahora, lo que hay que preguntarse es, digamos, ¿a costa de qué? Y la respuesta es bastante sencilla. Ese proceso va a ser, sí, a costa de los conocimientos con los cuales van a egresar esas chicas y esos chicos, de, digamos, un punto de partida que, si lo pensamos, es muy serio y muy grave. Hoy 1 de cada 2 chicos que termina la escuela primaria no comprende lo que lee, tiene un nivel de lectura básico por debajo del básico. Lo que hay que preguntarse es si esta estrategia de patear el problema para adelante, ¿sí?, no resolverlo en tiempo y forma en el nivel primario y trasladarlo a la escuela secundaria, digamos, diciendo que yo repito el mismo proceso, ¿sí?, educativo de un docente colapsado con 30 y pico de estudiantes, digamos, a los cuales les digo que no importan los contenidos que le enseña, porque en algún momento, digamos, trabajamos interarialmente y decidamos colegiadamente cómo vamos a evaluar a estos estudiantes, y que, bueno,
bueno, que en realidad lo que importa es el proceso que haga, no el resultado, como si, digamos, la ciencia trabajara de esta manera, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo, sí, es objetivamente se va a profundizar ese problema real que es el punto de partida de, bueno, ¿qué logramos, sí, hoy que nuestras chicas y chicos, digamos, tengan como conocimiento, como pericias profundas en la escuela, ¿no? Y fijémonos que esto es un problema, digamos, muy perverso, porque se lo adorna como con las más bellas palabras, bueno, que en realidad lo que importa es lo procedimental, que no importa, digamos, que hay distintas formas de aprender, y en realidad lo que estamos haciendo es estamos renunciando a, digamos, instruir, enseñar, a que la escuela sea una instancia posible, sí, de acceso a la cultura general, que es patrimonio de la humanidad. Entonces, esta escuela lo que va a hacer es consolidar una desigualdad estructural que uno, cuando se pone a cruzar indicadores, ¿no? Digo que uno de cada 2 chicas y chicos no comprenda lo que lee, y 1 de cada 7, y en la provincia los números son más agudos, no pueda resolver un problema matemático sencillo, es un número que coincide, digamos, comillas, mágicamente, con esas desigualdades sociales que están en el seno de la sociedad. 1 de cada 2 argentinos es pobre, 7 de cada 10 chicas y chicos viven en familias pobres. Entonces digo, bueno, lo que está detrás de este proceso, sí, es crear una escuela que mejore a nivel estadístico, pero que va a profundizar ese problema estructural adornado con toda una serie de hermosas palabras que en realidad lo que buscan es convencer, ¿sí?, a los excluidos de esta sociedad, sí, de que en realidad la responsabilidad no es social sino que es tuya, ¿no? Y entonces llegamos a... En la provincia escuchamos varias de estas cosas que vos planteás, como para justificar y de alguna manera cargar la responsabilidad del fracaso, entre comillas, como lo plantean también, del fracaso escolar, en un modelo de escuela que dicen que ya está perimido, y que lo que hay que apuntar es a una escuela innovadora, una escuela con otros docentes, digamos, ¿no? Y ahí aparecen palabras como inclusión, que también hemos escuchado durante mucho tiempo, innovación, claramente, pero eso sin dar cuenta de ese diagnóstico que vos estás planteando, de ese contexto social, económico, cultural en el que se instala la escuela. Exactamente, y vos fíjate que en realidad estas reformas, en realidad lo que van a hacer es consolidar esa desigualdad de origen, porque hay un punto en el cual la escuela puede ser un elemento, ¿sí?, nivelador por la vía de, digamos, otorgarle conocimientos y, digamos, la llave del pensamiento científico para que pueda cuestionar el mundo en el que vive, pensar, digamos, determinadas cuestiones. Digamos, en realidad lo que hace esta escuela es, ya de antemano va a resignar esa tarea. Y lo peor y lo más perverso de este proceso, de esta llamada escuela disruptiva, ¿no? Esto es la palabrita que aparece, digamos, en el régimen académico, la escuela inclusiva, es que busca convencer, ¿sí?, a las víctimas de un proceso social que en realidad son, ¿sí?, los responsables de esa situación. Y entonces se le pide a la escuela que, en teoría, a través de estas reformas, garantice, sí, el éxito. Digo, el éxito en una sociedad que lo único que hace es condenar a la amplia mayoría de su población al fracaso. Entonces digo, digamos, la escuela no puede resolver un problema que es social. Entonces el problema es político. El problema de estos regímenes académicos es que lo que buscan, sí, es convencer al conjunto de las y los docentes y de las familias, bueno, de que en realidad este proceso va a ser responsabilidad de ellos. Y generando un profundísimo vaciamiento escolar, que en realidad lo que va a terminar haciendo es consolidar una desigualdad estructural. Entonces esta escuela, digamos, si se dice inclusiva, es la escuela más excluyente que se puede pensar.
¿Hay márgenes de maniobra para resistir? Pensaba, mientras te escuchaba y escuchaba también el sábado parte de la exposición y un poco la discusión que se daba en los talleres y en los grupos que se generaron después de la exposición de Darío Valvidares, y me quedé pensando en esto: ¿qué márgenes de maniobra hay para poder oponerse, resistir a esta reforma, y cómo se está trabajando, si es que hay ese margen de maniobra? Bueno, a ver, a mí me parece que, de nuevo, lo primero que tenemos que identificar es dónde está el problema, ¿sí? Uh-huh. Entonces hay un punto en el cual, digamos, me parece que hay como dos dimensiones para poder pensar el qué hacer, si vos querés. Uh-huh. O sea, por un lado, entender que una sociedad que no le ofrece, digamos, futuro al conjunto de su población, ¿sí?, es una sociedad que condena a la escuela a digamos, a esta trayectoria, a este itinere, porque la escuela acompaña ese proceso. Entonces me parece que lo que hay que entender es que acá tenemos un problema político que tal vez estructurando a la sociedad sobre otras bases, teniendo un Estado que planifique, un Estado que piense, bueno, a ver, ¿qué se puede hacer en Argentina? ¿Qué recursos naturales, industriales, productivos tenemos y qué podemos desarrollar? Y en función de eso, digamos, empezar a organizar, bueno, esas vías, digamos, esas posibilidades que requieren, digamos, de una planificación a nivel del Estado y a nivel más. Si pudiéramos poner en pie esa sociedad, es decir, pensar qué Argentina queremos en el 2050, es decir, en 30 años, no digo, uh-huh, ¿sí?, dentro de dos siglos, ¿sí?, qué Argentina queremos, y caminamos en ese sentido con una propuesta política, bueno, efectivamente esto va a hacer repensar el lugar de la escuela, ¿no? Porque en realidad lo que hace la sociedad argentina es, digamos, desperdicia sus propios recursos humanos, ¿sí?, desde lo más elemental, cuando condena, sea la desocupación, a 3 millones de compatriotas, personas que podrían realizar tareas productivas, digamos, y para pensarlo de nuevo en el campo educativo, digo, no tenemos infraestructura a nivel escolar, la provincia sigue teniendo escuelas rancho y escuelas pincho, digo, entonces, bueno, si hacen falta 100.000 viviendas y, digamos, si va el ministro de Economía con de Mendiguren a celebrar que, digamos, se entregaron 800 viviendas, digo, bueno, es como una gota en el medio del Ahora, desierto, esto ¿no?, que vos decís, y que planteas la necesidad de un Estado planificando la escuela o en la escuela, digamos, pero en la escuela, por lo que nos fueron mostrando, no está solamente el Estado. De hecho, hay un avance muy fuerte de las corporaciones, de las multinacionales, de los organismos multilaterales, es decir, hay muchos ahí sobre la escuela. Bueno, igual ahí, digamos, yo te voy a plantear, digamos, si vos querés una diferencia con el planteo que escucharon la semana pasada, que tiene que ver con esto, digamos. A ver, el problema que tiene, digamos, la escuela argentina no tiene que ver con su proceso de privatización, que es esta idea del avance de las corporaciones sobre el sistema educativo. En la provincia, digamos, a nivel global, el 76% de la educación es estatal, y si miramos nivel primario, nivel secundario, oscilamos entre el 80 y el 80 y pico por ciento, 83%, con lo cual, en realidad, digamos, esta idea de que el sector privado avanza, sí, sobre el Estado para generar un negocio, es algo que en un país como la Argentina no se verifica, lo cual no quiere decir que no haya, sí, tendencias a, digamos, que sean globales, y efectivamente cuando uno mira las propuestas educativas de la UNESCO, sí, del Banco Mundial, tienen que ver con esto, con la posibilidad de generar un sistema educativo completamente descentralizado y municipalizado, porque tiene que ver con, si vos querés, una escuela a la carta, es decir, bueno, ¿qué les, digamos, a ver, hay una inserción productiva no sé, en algún lugar en Misiones? Bueno, listo, le garantizamos esa mano de obra, y al resto, la escuela, digamos, la escuela disruptiva, como la llama el régimen académico Marco, ¿no? Entonces digo, y esto lo planteo porque en general está instalado, sobre todo, digamos, en ciertos sectores de la izquierda, que el problema de la educación argentina es su privatización, y la verdad es que eso no se verifica en la realidad, digamos. Entonces digo, no luchemos contra fantasmas, luchemos contra los problemas. Lo que tenemos es una escuela absolutamente degradada,
con presencia altamente estatal en la escala provincial, ¿sí? Entonces, efectivamente, lo que hace la política educativa es adapta su sistema escolar a, digamos, la realidad de cada una de las provincias, fragmenta las condiciones de trabajo de las y los docentes, vos tenés 24 gremios, si tenés la suerte de tener un sindicato por provincia, que no es la realidad de la mayoría de las provincias, que discuten paritaria, digamos, que pelean contra la reforma educativa. Entonces digo, eso me parece que es el primer punto que tenemos que ver, ¿sí? Ver que el problema de la educación en Argentina es su degradación y tiene que ver con la degradación estatal y tiene que ver con la realidad de la sociedad, ¿sí? Y en este punto, digamos, precisamente ver esto, ¿sí? Implica que voy a intentar pensar cuáles son las batallas que tengo que dar, ¿sí? Y no luchar, yo recién decía, que es una frase que utilizo mucho, contra fantasmas, ¿sí? Entonces, ese me parece que es un punto, un punto de partida necesario, ¿sí? Para poder pensar, porque vos fíjate que efectivamente si nosotros suponemos que los problemas que tenemos tienen que ver con la presencia de las corporaciones, ¿sí? En el ámbito educativo, ¿sí? Es más, inclusive cuando uno analiza el sector privado de educación, el sector privado de educación es un sector que en su amplia mayoría, y te digo entre el 75% y el 80% está subsidiado por el Estado, ¿sí? ¿Por qué? Porque efectivamente una educación, ¿sí? Para un país que no le puede ofrecer destino al conjunto de su población, no es un negocio rentable para nadie, ¿sí? Después podemos pensar si en determinados aspectos de la educación universitaria, bueno, hay algún nicho para la presencia de las corporaciones y que luego después se van a beneficiar, ¿sí? De esos resultados, por ejemplo, de la producción de ciencia base, que muchas veces es financiada también por el Estado, porque digo, cuando analizamos ese sector, ¿sí? En general la gran usina de producción de todo esto es un organismo público como es el CONICET, ¿no? Entonces digo, me parece que lo primero que hay que ver es eso, ¿sí? Hay, por suerte, Argentina tiene un problema que es resuelto, que tiene, digamos, su educación estatal, entonces ahí es donde tengo que ir a dar la batalla, y ahí es donde tengo que ver, bueno, efectivamente, ¿sí? Cómo peleamos, ¿sí? En esos dos niveles, ¿sí? En el nivel, por un lado, político más general, que tiene que ver con pensar qué sociedad queremos, pero por otro lado no claudicar a la batalla educativa y poder pensar, bueno, no, señores, no da todo lo mismo, no podemos, sí, como docentes, estafar a nuestros estudiantes y decirle que, sí, que aprendan a leer en cualquier momento, si de sus 14 años de educación obligatoria da igual, porque no da igual, porque así lo muestran las distintas etapas de desarrollo de niñas, niños y adolescentes, y hay cosas que hay que aprenderlas en determinado momento, ¿sí? Pensaba hoy, salió una nota. Sí, Romina, te quiero agradecer, la verdad que nos quedaríamos charlando un rato más, pero quienes quieren seguir charlando y quieran seguir escuchándola, el sábado en Oberá, a partir de las 8 de la mañana está la convocatoria, y ahí seguramente va a haber un espacio también después para discutir, para intercambiar, así que Romina, te agradecemos muchísimo este tiempo y la posibilidad de anticipar la charla aquí en la radio. Alicia, la agradecida soy yo, y bueno, efectivamente la cita próxima es en Oberá, sí, el sábado a partir de las 8 de la mañana. Bueno, muchas gracias, Romina. Un abrazo, hasta luego.